Hay confesiones que un hombre guarda toda la vida. No por cobardía, sino porque hay verdades tan grandes, tan íntimas, que pronunciarlas en voz alta se siente como desnudarse frente al mundo entero. Vicente Fernández fue durante décadas el hombre más poderoso de la música ranchera mexicana. El Rey. Así lo llamaban y así se comportaba. Seguro, imponente, con esa voz que parecía salir desde el centro mismo de la tierra. Pero hay algo que muy poca gente sabe. Detrás de esa imagen de hombre invencible, detrás de los trajes de charro bordados y los sombreros imponentes, Vicente Fernández cargó durante más de 50 años con un secreto que solo compartió con las personas más cercanas a él. Un secreto que tenía nombre, sombrero y una sonrisa que iluminó México antes que la suya. Pedro Infante. No era un secreto oscuro. No era una traición ni un escándalo. Era algo más difícil de confesar que cualquiera de esas cosas. Era admiración pura. Deuda emocional profunda. La confesión de un hombre que construyó un imperio artístico mirando siempre por encima del hombro hacia la sombra de alguien que ya no estaba, preguntándose en silencio si algún día sería digno de caminar por donde ese hombre había caminado. Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957. Vicente tenía apenas 17 años cuando el avión que transportaba al ídolo más amado de México se desintegró sobre Puebla. 17 años. La edad en que los sueños todavía no tienen forma definida, en que uno busca desesperadamente un espejo donde verse reflejado, alguien que demuestre que lo imposible es posible. Para el joven Vicente, ese espejo tenía un nombre. En una entrevista que Vicente concedió años después, recordó exactamente dónde estaba cuando escuchó la noticia de la muerte de Pedro Infante. Estaba en Guadalajara, trabajando en lo que podía, cantando donde lo dejaban cantar, soñando con algo que todavía no sabía cómo nombrar. Cuando la radio anunció que Pedro había muerto, Vicente dijo que sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No porque fueran amigos. Nunca se habían conocido en persona. Sino porque Pedro Infante era la prueba viviente de que un muchacho humilde, sin apellidos importantes, sin dinero, sin conexiones, podía conquistar el corazón de todo un país. Y de pronto esa prueba ya no existía. Lo que nadie supo durante décadas fue lo que Vicente hizo esa misma noche. Solo, en el cuarto pequeño donde rentaba, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Una promesa silenciosa, íntima, que nunca contó públicamente hasta que el tiempo y la edad lo pusieron frente a frente con la única verdad que importa cuando un hombre sabe que sus días se acortan. Esa promesa lo persiguió durante 50 años. Lo empujó en los momentos de duda. Lo levantó cuando el fracaso parecía más real que el éxito. Y también lo atormentó, porque hay promesas que uno hace en la oscuridad de los 17 años que después resultan demasiado grandes para cargarla solo. Esta es la historia de esa promesa. De esa confesión. De lo que Vicente Fernández guardó en el lugar más profundo de su corazón durante toda una vida, y de lo que finalmente decidió decir cuando sintió que el tiempo se terminaba. Guadalajara en los años 50 no era una ciudad amable con los sueños. Era una ciudad de trabajo duro, de jerarquías claras, de hombres que sabían su lugar y se quedaban en él. El joven Vicente Fernández no encajaba en ese molde. Desde niño había sentido algo dentro de él que no sabía nombrar con exactitud, una urgencia, una necesidad de expresarse que encontraba en la música su único canal natural. Cantaba en cualquier lugar que lo permitiera. En fiestas de barrio, en pequeños restaurantes, en las calles cuando no había otra opción. Cobraba lo que podían darle y a veces no cobraba nada. Su familia no era rica. Su padre, Ramón Fernández, era un hombre trabajador que entendía la realidad mejor que los sueños. Le decía a Vicente que la música era bonita pero que no daba de comer, que necesitaba aprender un oficio verdadero, algo con que sostenerse cuando la voz fallara o cuando el público se cansara. Vicente escuchaba, asentía y seguía cantando. Lo que sostenía al joven Vicente en esos años de incertidumbre no era solo su propia ambición. Era algo externo, una referencia concreta de que el camino que él intuía existía de verdad. Pedro Infante era esa referencia. Hijo de un músico sinaloense, criado sin privilegios, sin escuela formal de actuación ni de canto, Pedro había llegado a ser el hombre más amado de México a pura fuerza de talento y autenticidad. Para Vicente, eso no era solo inspiración. Era evidencia. Era la demostración empírica de que el origen humilde no era un techo sino simplemente un punto de partida.
Vicente coleccionaba todo lo que podía de Pedro Infante. No en el sentido literal de un fanático que acumula objetos, sino en el sentido profundo de alguien que estudia a su maestro sin que el maestro lo sepa. Escuchaba sus canciones con una atención que iba más allá del disfrute. Analizaba su fraseo, la manera en que Pedro respiraba entre una nota y otra, cómo manejaba el silencio dentro de una canción, cómo convertía cada interpretación en algo que parecía personal e irrepetible aunque la hubiera cantado 100 veces antes. Veía sus películas con la misma intensidad analítica. No para imitar, sino para entender. ¿Qué era lo que hacía que Pedro Infante llegara tan adentro? ¿Era la voz? ¿Era el físico? ¿Era algo técnico que pudiera aprenderse o era algo innato que simplemente se tenía o no se tenía? Vicente necesitaba responder esa pregunta porque de ella dependía todo. Si lo que hacía grande a Pedro era innato e irrepetible, entonces el sueño de Vicente no tenía futuro. Pero si era algo que podía cultivarse, entonces valía la pena seguir intentando. La respuesta que Vicente encontró, con los años, fue la que cambió todo. Lo que hacía único a Pedro Infante no era técnica. Era verdad. Pedro cantaba y actuaba desde un lugar de autenticidad absoluta que el público reconocía de manera instintiva. No había distancia entre el hombre y el artista. Lo que sentía, lo transmitía. Sin filtros, sin cálculo, sin la armadura que muchos artistas construyen para protegerse de la exposición emocional que exige el escenario. Esa comprensión fue el regalo más grande que Pedro Infante le dio a Vicente Fernández sin saberlo jamás. Y también fue el inicio de una deuda que Vicente sintió toda su vida, una deuda imposible de saldar porque el acreedor ya no estaba en este mundo para recibir el pago. La noche que murió Pedro Infante, el joven Vicente Fernández hizo una promesa. No fue una promesa grandiosa pronunciada frente a testigos. No hubo ceremonia ni solemnidad deliberada. Fue algo que ocurrió en silencio, en la intimidad de un cuarto pequeño. Con el sonido de la radio todavía resonando con las noticias del accidente y las primeras canciones de Pedro que las estaciones comenzaron a transmitir como homenaje improvisado. Vicente tenía 17 años y una certeza que no podía explicar racionalmente pero que sentía con una claridad absoluta. Alguien tenía que continuar. No copiar, no imitar, no llenar el hueco como quien pone un parche sobre una herida. Continuar en el sentido verdadero. Tomar la antorcha de lo que Pedro representaba, esa música auténtica, esa conexión genuina con el pueblo mexicano, ese orgullo de lo propio, y llevarlo hacia adelante con la misma entrega, con la misma honestidad. Con el mismo amor. Esa noche, Vicente se prometió a sí mismo que lo intentaría. Que dedicaría su vida entera a ser digno de esa continuidad. Que no descansaría, que no se conformaría, que no permitiría que la comodidad o el miedo lo detuvieran. Y que si algún día llegaba a tener la oportunidad de estar frente a un público que lo amara como México había amado a Pedro, lo haría siempre recordando de dónde venía esa llama. Lo que Vicente no anticipó esa noche fue lo pesada que se volvería esa promesa con el tiempo. Los primeros años fueron brutales. Vicente tocó puertas que no se abrieron. Grabó demos que no interesaron a ninguna disquera. Participó en concursos donde no ganó. Cantó en bodas, en quinceañeras, en bares de mala muerte donde el público apenas lo escuchaba. Hubo momentos en que la promesa parecía más una condena que una motivación. ¿Quién era él para pensar que podía siquiera acercarse a lo que había sido Pedro Infante? ¿Qué clase de arrogancia era esa? Pero entonces ponía un disco de Pedro. Escuchaba esa voz. Y recordaba que Pedro también había empezado desde nada. También había cantado donde lo dejaban cantar. También había enfrentado puertas cerradas y silencios donde esperaba respuesta. La diferencia era que Pedro no había parado. Y Vicente tampoco pararía. En 1966, casi una década después de aquella noche de promesa, Vicente Fernández firmó su primer contrato discográfico con CBS México. Tenía 26 años. Para muchos artistas eso hubiera sido el inicio de la celebración. Para Vicente fue el inicio de una presión nueva, más sofisticada y más difícil de manejar que la pobreza de los años anteriores. Porque ahora había expectativas. Ahora había dinero invertido. Ahora había personas que esperaban resultados. Y sobre todo eso, invisible para todos menos para él, estaba la sombra de Pedro Infante midiendo cada paso. El éxito de Vicente Fernández no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas verdaderas, despacio, con raíces, construyéndose desde adentro hacia afuera.
Sus primeras grabaciones tuvieron respuesta modesta. No fue el fenómeno inmediato que las disqueras esperaban. Pero algo en su voz, algo en la manera en que interpretaba una canción de desamor o de orgullo ranchero, llegaba a un lugar específico en el pecho del oyente mexicano. Un lugar que había estado vacío desde abril de 1957. Las comparaciones con Pedro Infante comenzaron casi de inmediato. Al principio eran halagadoras, mencionadas con afecto por periodistas y locutores que buscaban una referencia para describir lo que Vicente producía en el público. Pero con el tiempo las comparaciones se volvieron más complejas, más cargadas. ¿Podría Vicente ser el nuevo Pedro Infante? ¿Era Vicente tan grande como Pedro? ¿Superaría algún día Vicente el legado de Pedro? Esas preguntas perseguían a Vicente a todas partes. En entrevistas, en conversaciones informales, en los ojos de la gente que lo veía cantar. Y Vicente aprendió a responderlas con una elegancia diplomática que ocultaba perfectamente la tormenta interior que cada comparación desataba en él. Porque para Vicente, compararse con Pedro no era una cuestión de competencia. Era algo mucho más personal y mucho más doloroso. Era como si alguien le preguntara constantemente si era digno de la promesa que había hecho aquella noche de 1957. Y esa era una pregunta que Vicente no podía responder con certeza, no importaba cuántos discos vendiera, cuántos estadios llenara, cuántos premios ganara. Lo que muy pocas personas supieron fue que Vicente Fernández mantuvo durante décadas un ritual privado que nunca mencionó públicamente. Cada vez que comenzaba una gira importante, cada vez que enfrentaba un momento decisivo en su carrera, visitaba la tumba de Pedro Infante en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. No hacía anuncios. No llevaba fotógrafos. Iba solo o con algún familiar de absoluta confianza. Se quedaba parado frente a la tumba durante varios minutos en silencio. Nadie sabe con exactitud qué pensaba Vicente en esos momentos. Él mismo fue muy reservado al respecto cuando, ya en sus últimos años, permitió que algunos detalles de ese ritual trascendieran a través de conversaciones con su familia. Lo que sí dijo, en palabras que sus hijos recordaron después, era que esas visitas eran su manera de rendir cuentas. De reportarse. De decirle al hombre que lo había formado sin conocerlo cómo iban las cosas, si estaba cumpliendo, si estaba siendo digno. Era la conversación más íntima de su vida. Y ocurría frente a una tumba. Hay un momento específico en la vida de Vicente Fernández que sus colaboradores más cercanos identifican como el punto de quiebre emocional. No fue un fracaso. Fue precisamente lo contrario. Fue la noche en que Vicente entendió que había llegado a un lugar desde el cual ya no había camino de regreso, y que ese lugar traía consigo una soledad que nadie le había advertido. Fue en el Estadio Azteca. Corría el año 1990 y Vicente Fernández se convirtió en el primer artista en la historia en llenar ese recinto 3 noches consecutivas. Más de 200.000 personas en total. Cifras que ningún artista mexicano había alcanzado antes. La prensa lo llamó el evento musical del año, de la década, tal vez de la historia de la música popular mexicana. Esa noche, después del último concierto, cuando el estadio se había vaciado y solo quedaban los técnicos desmontando el equipo, Vicente se sentó solo en el escenario. Su hijo Alejandro, que ya empezaba a dar sus propios pasos en la música, lo encontró ahí sentado mirando las gradas vacías. Le preguntó qué hacía. Vicente tardó en responder. Alejandro recordó esa conversación años después con una precisión que revelaba cuánto lo había marcado. Su padre le dijo que estaba pensando en Pedro. Que se preguntaba si Pedro hubiera llenado ese estadio. Que se preguntaba si todo lo que había construido era lo que había prometido construir o si era otra cosa, algo paralelo, algo distinto que nunca podría saber si era suficiente. Alejandro le dijo que era el artista más grande de México. Que nadie había hecho lo que él había hecho. Vicente lo miró con esa intensidad que sus cercanos conocían bien y le respondió algo que Alejandro no olvidaría jamás. Le dijo que ser el más grande de su tiempo no era lo mismo que ser digno del hombre que lo había inspirado. Que Pedro Infante no era solo un artista del pasado. Era una medida. Una medida moral, no solo artística. Y que frente a esa medida, Vicente seguía sin saber si alcanzaba. Esa confesión, dicha en voz baja en un estadio vacío, fue la primera vez que Vicente Fernández verbalizó ante otro ser humano lo que había cargado en silencio desde los 17 años. Y lo hizo frente a su hijo, no frente a periodistas ni cámaras, porque había cosas que solo podían decirse en familia, en la oscuridad, cuando las máscaras ya no tenían ningún propósito.
Vicente Fernández habló de Pedro Infante en muchas entrevistas a lo largo de su carrera. Siempre con respeto, siempre con admiración declarada, siempre con las palabras medidas de un hombre que sabe que lo que dice será citado y repetido. Pero había una diferencia enorme entre lo que Vicente decía en público sobre Pedro y lo que sentía en privado. En público, Vicente era generoso y elegante. Reconocía la grandeza de Pedro sin titubear. Decía que había sido el más grande, que su muerte había sido una pérdida irreparable para México, que sus canciones eran inmortales. Todo cierto. Todo sincero. Pero también todo incompleto. Porque lo que Vicente nunca dijo en público, lo que guardó durante décadas con una disciplina que decía mucho sobre su carácter, era la dimensión personal de esa admiración. No era la admiración de un artista por otro artista. Era algo más parecido a lo que un hijo siente por un padre que nunca conoció. Una deuda emocional sin posibilidad de saldo. Una gratitud sin destinatario presente. Los que trabajaron con Vicente de cerca durante los años 80 y 90 recuerdan que había ciertos temas relacionados con Pedro Infante que Vicente no toleraba que se trataran con ligereza. Si alguien en su equipo hacía un comentario casual sobre Pedro, una broma, una comparación frívola, Vicente cambiaba de humor de manera inmediata. No gritaba, no confrontaba de manera agresiva. Simplemente se cerraba. Y cuando Vicente Fernández se cerraba, el ambiente en cualquier habitación cambiaba por completo. Esa protección que Vicente ejercía sobre la memoria de Pedro revelaba algo que las palabras formales de las entrevistas no podían transmitir. Para Vicente, Pedro no era patrimonio cultural abstracto. Era algo íntimo. Era suyo de una manera que no podía explicarse públicamente sin exponerse a una vulnerabilidad que el rey no podía permitirse mostrar. Pero el tiempo cambia las prioridades de un hombre. Y cuando Vicente Fernández entró en los últimos años de su vida, cuando la salud comenzó a enviar señales que no podían ignorarse, algo en él empezó a aflojarse. Las armaduras que había construido con tanto cuidado a lo largo de décadas comenzaron a volverse innecesarias. ¿Para qué protegerse cuando el tiempo que quedaba era ya visible desde cualquier ángulo? Fue en ese periodo, en esa segunda mitad de sus 70 años, cuando Vicente comenzó a hablar de Pedro de una manera diferente. Más directa. Más personal. Con una franqueza que sorprendía a quienes lo conocían desde hacía mucho, porque era la franqueza de un hombre que finalmente había decidido que algunas verdades merecían ser dichas antes de que ya no hubiera oportunidad. En agosto de 2021, Vicente Fernández fue hospitalizado en el Country 2000 de Guadalajara tras una caída que le provocó una lesión en la médula espinal cervical. Tenía 81 años. Lo que comenzó como una emergencia médica seria se convirtió en una batalla larga, compleja, que sus médicos y su familia enfrentaron con la esperanza de que el rey pudiera recuperarse. Durante esos meses de hospitalización, Vicente tuvo tiempo que nunca había tenido antes. Tiempo quieto, tiempo sin escenarios ni micrófonos ni compromisos, tiempo para pensar en todo lo que había sido su vida y en todo lo que quedaba pendiente de decir. Su familia estuvo presente de manera constante. Cuquita, su esposa de toda la vida, sus hijos Alejandro, Gerardo y Vicente Jr., sus nietos. El cuarto de hospital se convirtió en un espacio extrañamente íntimo donde el rey dejaba de ser un personaje público y era simplemente un hombre, un esposo, un padre. Un abuelo que enfrentaba la posibilidad real de que algunos capítulos importantes de su historia quedaran cerrados sin haber sido contados completamente. Fue en ese contexto donde Vicente tuvo conversaciones que sus hijos describieron después como las más honestas y profundas que habían tenido con él en toda su vida. Conversaciones sin el filtro de la imagen pública, sin la precaución del artista que sabe que sus palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto. En una de esas conversaciones, Vicente habló de Pedro Infante durante largo tiempo. No con la brevedad diplomática de las entrevistas formales, sino con la extensión y la profundidad de alguien que finalmente se permite decir todo lo que ha guardado. Sus hijos escucharon cosas que nunca habían escuchado antes. Detalles de la noche de 1957. La promesa. Las visitas silenciosas a la tumba. La pregunta que nunca había podido responder sobre si era digno. Y también algo más. Algo que Vicente había cargado con particular peso durante décadas y que tenía que ver no solo con admiración sino con una deuda específica, concreta. Que sentía haber contraído con Pedro Infante de una manera que iba más allá de lo artístico. La deuda específica que Vicente Fernández confesó a su familia durante aquellos meses en el hospital tenía su origen en un momento que pocos conocían.
Un momento que había ocurrido décadas antes y que Vicente había procesado en silencio durante toda su vida. A principios de los años 60, cuando Vicente todavía luchaba por abrirse camino y el éxito era apenas una posibilidad incierta, tuvo acceso a material inédito de Pedro Infante. No de manera irregular, sino a través de músicos y compositores que habían trabajado con Pedro y que después de su muerte continuaban en el medio. Canciones que Pedro había grabado o ensayado y que por distintas razones no habían sido publicadas. Interpretaciones que existían en grabaciones de estudio o en registros informales. Vicente escuchó ese material con la misma atención profunda con que había estudiado todo lo relacionado con Pedro. Y en ese material encontró algo que lo marcó de una manera que no esperaba. Encontró la evidencia sonora de todo lo que había intuido sobre Pedro pero que nunca había podido verificar con tanta claridad. La manera en que Pedro trabajaba una canción, cómo llegaba a la versión final a través de capas de interpretación, cómo experimentaba con el fraseo hasta encontrar el lugar exacto donde la emoción y la técnica se fundían en algo que ya no era ninguna de las dos por separado sino algo completamente distinto. Ese material fue para Vicente lo que una clase magistral es para un estudiante que está justo en el momento correcto de su formación. Lo recibió en el instante preciso en que lo necesitaba, cuando todavía estaba construyendo su propio lenguaje artístico, cuando las decisiones que tomara sobre cómo cantar definirían todo lo que vendría después. Lo que Vicente confesó a su familia fue que nunca había hablado públicamente de ese material ni de lo que significó para su desarrollo como artista. No por deshonestidad, sino porque sentía que hacerlo hubiera sido apropiarse de algo que no le pertenecía completamente. Como revelar un secreto que Pedro le había compartido sin saberlo. Una intimidad que se sentía sagrada. Pero en el hospital, con el tiempo volviéndose un recurso escaso, Vicente sintió que guardar ese silencio ya no era correcto. Que Pedro merecía que se supiera. Que México merecía entender la cadena invisible que conectaba a estos dos hombres a través del tiempo, la muerte y la música. Vicente Fernández salió del hospital en enero de 2022 para continuar su recuperación en casa. Los médicos eran cautelosos en sus pronósticos. La lesión había sido severa y la recuperación de un hombre de 81 años tenía límites que la voluntad sola no podía superar. Aunque la voluntad de Vicente Fernández había demostrado a lo largo de su vida ser un factor que los médicos tendían a subestimar. En casa, Vicente continuó esas conversaciones íntimas con su familia. Cuquita recordó después que en esos meses Vicente parecía un hombre diferente. No disminuido, sino liberado. Como si la proximidad con la muerte hubiera disuelto algo que había cargado con demasiada rigidez durante demasiado tiempo. Hablaba de Pedro con una frecuencia y una apertura que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde siempre. Recordaba canciones específicas, momentos concretos, la primera vez que escuchó tal interpretación, lo que sintió cuando vio tal película. Hablaba de Pedro como habla un hombre de alguien que amó profundamente y a quien nunca tuvo la oportunidad de decírselo. Porque esa era la tragedia silenciosa que Vicente cargaba. Pedro había muerto cuando Vicente tenía 17 años y aún no era nadie en la música. Nunca habían compartido un escenario. Nunca habían tenido una conversación. Nunca había existido entre ellos el contacto directo que hubiera permitido a Vicente decirle lo que sentía. Todo había ocurrido en una sola dirección, de Pedro hacia Vicente, sin que Pedro supiera jamás que existía ese joven en Jalisco que lo estudiaba, que aprendía de él, que se había prometido a sí mismo continuar su llama. Vicente le dijo a su hijo Alejandro que esa era la única cosa en su vida que lamentaba de verdad. No los fracasos, no los errores, no las decisiones equivocadas que todo hombre comete. Lo que lamentaba era no haber podido decirle a Pedro Infante, aunque fuera una vez, lo que significó para él. Agradecerle. Decirle que gracias a él había encontrado el camino. Que gracias a él supo que era posible. Alejandro, que para entonces ya era también un artista consagrado con su propio peso y su propia historia, entendió en ese momento algo que cambió la manera en que veía a su padre. Entendió que toda la carrera de Vicente Fernández, todos los discos, todos los conciertos, toda la entrega sin reservas que el rey había puesto en cada actuación durante más de 5 décadas, había sido en parte una carta dirigida a un hombre que no podía leerla. Una carta de agradecimiento que nunca llegó a su destinatario. O tal vez sí llegó. De otras maneras. A través de la música que continuó. A través de las generaciones que siguieron amando lo que Pedro había plantado y Vicente había cultivado. A través de esa cadena invisible e irrompible que conecta a los grandes artistas con los que vinieron antes y con los que vendrán después.
Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021, el Día de la Virgen de Guadalupe, en Guadalajara, Jalisco. Tenía 81 años. México lloró de una manera que el país no había experimentado desde hacía décadas. Las calles se llenaron. Las estaciones de radio cancelaron su programación. Las redes sociales se paralizaron con un dolor colectivo que trascendía generaciones y geografías. Era inevitable que en esos días de duelo el nombre de Pedro Infante apareciera una y otra vez. Los medios hablaban de los dos grandes de la música ranchera mexicana. Los analistas culturales trazaban paralelos entre las dos pérdidas, separadas por 64 años pero unidas por la magnitud del vacío que dejaron. El pueblo mexicano, con esa sabiduría instintiva que tiene para reconocer sus propias historias, sentía que algo circular se había completado. Lo que muy pocas personas sabían era que esa circularidad tenía una dimensión mucho más personal y mucho más profunda de lo que los análisis culturales podían capturar. Que detrás de las dos figuras públicas, detrás de los íconos y los legados y los récords discográficos, había una historia íntima de admiración, deuda, promesa y gratitud que había durado toda una vida sin nunca poder expresarse directamente. La familia de Vicente decidió hacer públicas algunas de las confesiones de esos últimos meses. No todas. Algunas cosas pertenecen para siempre al espacio privado de una familia y no tienen por qué salir de ahí. Pero las que compartieron fueron suficientes para que quienes las escucharon entendieran algo esencial sobre Vicente Fernández que ninguna entrevista formal había podido transmitir. Entendieron que el rey había sido también un estudiante toda su vida. Que detrás de la seguridad imponente del charro más famoso de México había un hombre que nunca dejó de preguntarse si era suficiente, si estaba cumpliendo, si era digno. Entendieron que la grandeza de Vicente no había surgido del convencimiento de su propio talento sino de algo más poderoso y más humilde. Había surgido de la devoción. De la entrega a algo más grande que él mismo. De una promesa hecha en la oscuridad a los 17 años frente a una radio que transmitía canciones de un hombre que acababa de morir. Y entendieron algo más. Algo que tal vez sea la lección más importante de esta historia. Que las deudas de gratitud más grandes de nuestra vida frecuentemente van dirigidas a personas que nunca sabrán que las contrajimos. Maestros que nos formaron sin conocernos. Artistas que alumbraron nuestro camino desde la distancia. Personas que con su ejemplo nos demostraron que lo que queríamos era posible, sin saber nunca que alguien nos estaba mirando aprender. Vicente Fernández pasó más de 50 años tratando de ser digno de una promesa que hizo solo. Y si la pregunta es si lo logró, si estuvo a la altura de lo que Pedro Infante representaba para él, tal vez la respuesta más honesta es que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta no es si uno es digno de sus maestros. La pregunta correcta es si uno honra lo que aprendió de ellos con la misma autenticidad y la misma entrega con que ellos vivieron. Y frente a esa pregunta, la vida de Vicente Fernández da una respuesta que no necesita palabras. Hoy, cuando escuchas una canción de Vicente Fernández y sientes ese nudo en el pecho que solo la música verdadera provoca, estás sintiendo también el eco de Pedro Infante. Estás sintiendo la cadena completa. El muchacho de Sinaloa que cantó desde el alma. El joven de Jalisco que escuchó y prometió continuar. Y la música que ninguno de los dos dejó de hacer nunca, porque los hombres que aman de verdad lo que hacen no dejan de hacerlo aunque ya no estén. Esa es la herencia. Esa es la confesión. Esa es la historia que Vicente Fernández cargó toda su vida y que finalmente, cuando el tiempo se volvió escaso y las máscaras innecesarias, decidió dejar salir. No como un secreto oscuro, sino como lo que siempre fue. Un acto de amor.